Bueno, este video es acerca de la unidad 1, que son los conceptos básicos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Otro concepto sería el modelo de base de datos, que esta es una función de la estructura utilizada para construir una base de datos. Existen diversos modelos de base de datos. El modelo de la base de datos define un paradigma de almacenamiento. Bueno, y algunos de los tipos de base de datos son base de datos jerárquicas, base de datos en red, base de datos orientada a objetos y base de datos relacional. Bueno, primero voy a hablar acerca de la base de datos jerárquicas. En esta es donde los datos se recogen mediante una estructura basada en nodos interconectados. Cada nodo puede tener un único padre y uno o varios hijos. De este modo se crea una estructura en forma de árbol invertido en el que todos sus nodos dependen en una última instancia de un nodo raíz. La base de datos en red, con objeto de solucionar los problemas de redundancia de la base de datos jerárquicas, surge este modelo. Este modelo permite la aparición de ciclos en la estructura de la base de datos. Es decir, no ha de existir un único padre para cada nodo. Esto permite una mayor eficacia en lo que a la redundancia de datos se refiere. Esto presenta, más bien siendo el más importante de ellos, es su gran complejidad, lo que hace difícil la administración de la base de datos. Bueno, la siguiente sería la base de datos relacional. Esta es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas. Desde esta se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base. La otra sería la base de datos orientada a objetos. Esta se trata de uno de los modelos más actuales, derivado directamente del paradigma de la programación orientada a objetos. Este modelo extiende la capacidad de la base de datos relacionales de tal modo que éstas pueden contener objetos, permitiendo así una integración más fácil con la propia arquitectura de los programas empleados para el manejo de la base de datos, en caso de que éstas hayan sido desarrolladas mediante programación orientada a objetos. Bueno, con esto podemos ver que existen diversos modelos para el almacenamiento de datos. Uno de los más habituales en la actualidad es el relacional. En este la información se organiza en tablas entre sí, como ya había comentado. En cada fila de una base de datos se conforma una tupla que contiene la información correspondiente a una entidad dada. Este diseño es de gran importancia y conlleva el diseño de un modelo conceptual, también de un modelo físico y la implementación y su mantenimiento. Algunas de estas se basan en los diagramas ya así llamados entidades de relación, que son de mucha ayuda en las fases de diseño. Su principal objetivo es en sí crear una estructura de la base de datos, más que nada para facilitar la interpretación de la información que va a contener nuestra base de datos y así permita sacar el máximo rendimiento de esta. En lo que así respecta a la base de datos, se han ido incorporando
paulatinamente a la gestión de los datos especiales, partiendo de una situación inicial en la que no se emplean sistemas gestores de base de datos. Esto ha sido integrado en lo siguiente de diversas formas en la actualidad. Bueno, y pues estas fueron una de los tipos de base de datos. Bueno, pues estos fueron algunos de los tipos de base de datos que se pueden implementar, ya sea en una empresa o en algún otro lugar que requeramos guardar información. Bueno, en una base de datos podemos tener ventajas al utilizarla, también tenemos desventajas. Les voy a decir las primeras ventajas. Una de ellas es que almacenan grandes cantidades de información, lo cual es muy útil para grandes compañías que manejan grandes volúmenes de información, como pueden ser los bancos en sus transacciones o algunas otras instituciones como lo son, no sé, mercados como Soriana, Walmart o algunas otras empresas así que venden y necesitan manejar grandes cantidades de información. La otra ventaja es compartir la información, y esto lo pueden utilizar los usuarios de distintas oficinas. Pueden compartir datos, información que son de gran importancia para sus departamentos o funciones en las que ellos mismos laboran. Hay otra ventaja que es acceso rápido a la información, y esta es una gran ventaja, ya que la información siempre estará disponible para los usuarios en cualquier momento. Ellos podrán, por ejemplo, hacer búsquedas de la información que ellos quieran encontrar. Otra ventaja sería la eliminación de información repetida o redundante. Aquí en esta, los usuarios tendrán la certeza de que la información que están ellos solicitando no está repetida o es redundante, porque se supone que se debe evitar en una base de datos la redundancia de datos, por ejemplo, que aparezcan repetidas ahí el nombre 2 veces o algo por el estilo, que no haya ese tipo de errores ahí. Otro es el aumento en la productividad. Como la información está disponible y es coherente, los usuarios podrán aumentar su rendimiento al saber que cuentan con una información fiel, y pues a la vez que va a ser coherente, y que pues gracias a esto aumentarán el rendimiento y van a poder trabajar mejor. La reducción del espacio de almacenamiento es otra. Al tener la información en medios electrónicos, se reduce considerablemente el espacio para almacenar de manera tradicional. Otra de las ventajas es mejorar la seguridad de la información. Existe un acceso reducido para los usuarios, de tal manera que cierta información podrá ser controlada por los administradores de la base de datos. Otra ventaja será el mejor mantenimiento. Al estar la información en medios electrónicos, el darle mantenimiento es mucho más fácil, ya que se cuenta con herramientas para este mantenimiento. Y bueno, por ende vamos a tener las desventajas. Una de ellas es el tamaño. Entre más grande sea la base de datos, se requiere mayor capacidad en disco duro y más memoria RAM para que pueda funcionar adecuadamente. Costo. El hardware, el software para el correcto funcionamiento de una base de datos es costoso. Aparte de que también su mantenimiento, como ya hemos mencionado, y que cuente con herramientas para esto, también cuesta mucho también mantener una base de datos. La actualización. Es necesario mantener actualizados a los usuarios, ya que las tecnologías van cambiando constantemente. La actualización es una parte muy importante, y que no van, por ejemplo, actualizando las personas que están controlando la base de datos también,
pueden ocurrir fallos o algo que en la base de datos. Vulnerabilidad de los fallos también es una desventaja, y esta es una gran desventaja, ya que la base de datos está expuesta a fallos que no están en las manos de los usuarios, como una descarga eléctrica o algo por el estilo. Ahora vamos a hablar de los sistemas gestores de bases de datos, SGB en español o DBMS en inglés, Database Management System. Son una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina base de datos. Estos sistemas, antes de aparecer en la década de los 70, la información se trataba y se gestionaba utilizando sistemas de gestión de archivos, y eso era complicado de muchas maneras, y por eso se implementaron los sistemas gestores de bases de datos. La tipología de los sistemas gestores de bases de datos es muy variada en función del criterio que utilicemos para su clasificación. Agruparlos atendiendo un modelo de datos, número de usuarios o de sitios suele ser lo más habitual, si bien la tipología puede obedecer a muchas otras pautas, según convenga desde un determinado enfoque. Bueno, si atendemos al modelo de datos, los gestores de bases de datos pueden ser en red, jerárquicos, orientados a objetos o relacionales. Algunos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos está MySQL, Oracle o PostgreSQL, Microsoft SQL Server, inclusive el Access. Son sistemas gestores de bases de datos, entre otros. Bueno, el sistema gestor MySQL o MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multiusuario. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. Algunas ventajas es la velocidad al realizar las operaciones, bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos y la facilidad de configuración e instalación. Una de las desventajas es que un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas y no es intuitivo como otros programas, como Access por ejemplo. Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional, fabricado por Oracle Corporation. Se considera como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando su soporte de transacciones, su estabilidad, es multiplataforma. Su mayor defecto es su enorme precio, que es de varios miles de dólares según versiones y licencias. Ventajas es que es el motor de base de datos objeto relacional más usado a nivel mundial. Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una PC hasta un supercomputador. Y las desventajas es que el mayor inconveniente es quizá su precio, necesidad de ajustes, entre otros. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de datos relacionales basado en el lenguaje Transact SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Tiene soporte de transacciones, estabilidad y seguridad. Incluye también un potente entorno gráfico de administración. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. También permite administrar información entre servidores de datos. Una desventaja es que necesita una enorme cantidad de memoria RAM para la instalación y la utilización. Y también la relación calidad-precio está muy debajo comparado con Oracle. El PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional, orientado a objetos y libre. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y apoyada por organizaciones comerciales. Es estable y confiable. Las desventajas es que consume más recursos que MySQL
y la sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es para nada intuitiva. Bueno, yo voy a hablar sobre la evolución de una base de datos. Como vamos a hablar sobre la evolución de la base de datos, vamos a empezar con la primera aparición de una de ellas. Fue en 1860 y fue la máquina perforadora. Fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que fue creado por Hermann Hollerith y fue la primera máquina automática y utilizaba tarjetas para, en este caso, almacenar información. Y esta máquina se utilizó por primera vez para hacer el censo de Estados Unidos en 1980, lo cual se tardó 7 años. Entonces, vamos a hablar de la siguiente. En la década de 1950 se sustituyeron por las cintas magnéticas y esta funcionaba por medio de un mecanismo. Se empezó a automatizar la información y se considera más rápida. Se podía sustituir por las tarjetas perforadoras. En 1960 el uso de discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo y no era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos podría recuperarse la información. Y también los discos dieron un gran inicio a la base de datos de red y jerárquica, por lo que los programadores, con su habilidad de manipulación de sus estructuras junto con las ventajas de los discos, era posible guardar las estructuras de datos como listas y árboles. En la década de 1970 IBM introdujo la idea de un modelo relacional de base de datos en un documento titulado A Relational Model of Data, eso fue una creación del IBM, pero posteriormente un lenguaje llamado SQL, el lenguaje estructurado de consulta, también fue desarrollado por la IBM. Fue creado para generar reportes y actualizar datos en un nuevo modelo relacional, y aquí lo podemos ver en la imagen, que cómo ha ido avanzando la base de datos desde su historia hasta la actualidad, que en 1990 es donde se aparece el software para las bases de datos domésticas. Y aquí dice que como ejemplo de las bases de datos domésticas, pues tenemos, por ejemplo, Access o Excel, que en este caso Excel no es considerada base de datos, pero se sobreentiende como una. Así ha ido evolucionando las bases de datos desde 1980 hasta la actualidad. Se espera que en los próximos años la base de datos vayan mejorando notablemente, y que no solo puedan gestionar solo datos, sino como objetos. Y eso ha sido todo. Yo soy Juan Diego Lumbreras y
ese es mi tema, evolución de la base de datos.